Quería invitarles que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo número 19. Hebreos 10, 19. Tuvo dura ya la anoche la tormenta, ¿no? Algunos sintieron el calorcito de la cama y no quisieron salir de ella. Y otros sufrieron el salir de la... ¿No? No, estoy diciendo cosas extrañas, no viene en el caso ahora. Para nada, para nada. Hebreos 10, 19, ¿lo tiene? Dice así, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta hora. Gracias, Dios mío, por cada hermano, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor amado, aleluya. Clamamos a tu santa y divina presencia, Padre celestial. E imploramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que tú obres y manifiestes tu gracia y tu poder sobre nuestras vidas. En esta hora y en este día, Señor amado, queremos recibir de tu santa y divina palabra. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Cuántas veces has leído este pasaje? Dice cosas poderosísimas, cosas muy importantes, que comenzó analizando un problema que había en la iglesia de los hebreos, que era que la gente no congregaba porque habían hecho una mala interpretación del sacerdocio individual. Algunos creían que, bueno, si existe un sacerdocio individual, yo puedo ejercer el sacerdocio individual donde sea, en mi casa, en otra parte, en otro lugar, y entonces desestimaban el congregarse. Era un problema serio. Pero lo interesante que quiero llevar antes de entrar a ese punto es cómo Dios ahora ha puesto en nosotros el compromiso del sacerdocio. Amén. Y lo que le costó a Jesús para que usted y yo ahora no tengamos otro intermediario más que el Señor Jesucristo. Amén. Antes, según Levítico 8, se preparaba a un sacerdote, se le santificaba, se le ungía, se le preparaba para que ellos ejercieran el sacerdocio por todo el pueblo. Primero tenían que ofrecer sus sacrificios por ellos mismos y luego por todo el pueblo. Pero ahora la Escritura dice lo siguiente, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo, la morada de Dios, se entraba una sola vez al año. Era un lugar, hermanos, donde el sumo sacerdote se tenía que preparar todo el año para que ese día, cuando llegara, tenía que entrar en condiciones óptimas de relación con el Señor, porque si no, podía padecer una muerte súbdita. Se podía morir. Por eso allí el tema del vestuario del sumo sacerdote, que tenía campanitas alrededor de su atuendo para que si entraba, las campanitas estuvieran sonando constantemente, porque si dejaban de sonar, era que el sumo sacerdote se había muerto, y lo ataban una piola a la cintura, porque si moría nadie más podía entrar a retirar el cuerpo, se hinchaban la piola, porque estaban delante de la presencia de Dios. Ahora Dios dice, esto ha terminado, porque esto era una sombra de lo que había de venir. Todo esto ha terminado. Ahora, dice aquí, el Señor Jesucristo nos ha dado la libertad de entrar
donde solamente se podía entrar una vez al año, y el sumo sacerdote, que esto era muy significativo para el pueblo judío. Ahora todos nosotros podemos entrar al lugar santísimo, al lugar de la morada de Dios, al lugar donde Dios habita. Amén. Al lugar maravilloso. Por eso el sacerdocio descrito aquí, hermanos, es maravilloso. Maravilloso. ¿Se acuerda cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario? Aquella noche donde vieron algunas señales en el cielo y en el clima, pero también en el templo dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Era una cortina gruesa y muy pesada, pero por la mano de Dios se rasgó de arriba abajo en señal que ahora, a través de la obra redentora de Cristo, todos podíamos entrar al lugar donde solamente se podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Quiere decir, hermanos, que ahora aquel sacerdocio ha sido trasladado a cada uno de nosotros. Nosotros también ahora, en este momento, debemos ser sacerdotes de nuestra propia vida espiritual. Dice aquí el versículo número 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Ese camino nuevo nos lleva a la presencia de Dios. Jesús es el intermediario. Yo no soy el intermediario entre usted y Dios. Ya no hay más intermediarios ahora entre el cristiano y Dios. El único, dice la Biblia, intermediario que existe ahora es Jesucristo, el que abrió el camino. Amén. El que nos señaló el camino, el que nos mostró el camino. Pero ahora todos entramos con el mismo privilegio a la presencia de Dios. Es decir, tenemos ahora, hermanos, aquel sacerdocio responsable que tenía el sumo sacerdote, y después en su casa lea Levíticos 8 de cómo se debía preparar el sacerdote para ejercer el servicio delante de Dios. Ahora ese sacerdocio muy importante, sacerdocio muy significativo para el pueblo judío, lo tienen todos los cristianos, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que hemos experimentado salvación en nuestra vida. En este sentido es que nosotros debemos reconocer nuestra responsabilidad delante de Dios. Amén. Debemos entender ahora cómo asumir este rol nuevo que Jesucristo nos ha dejado. Cómo debemos nosotros procurar ahora dar pasos confiados, llenos de esperanza en dirección a Dios y saber que eso va a fortalecer nuestra vida espiritual. Los judíos de la época, como ahora sabían que todos eran sacerdotes, decían, bueno, ahora no necesitamos ir al templo. Ejercemos el sacerdocio cada uno de nosotros. Pero la Escritura dice aquí, hermanos, que el sacerdocio, aunque ahora se ha sido trasladado a cada cristiano, tiene también una cierta preparación. Amén. Simbólica a la preparación que tenían el sumo sacerdote en la antigüedad. Y dice allí el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que los prometió. Amén. Está hablando allí, hermanos, de la preparación del sacerdote, corazones sinceros. Está hablando limpiarse de mala conciencia. Está hablando de lavarse con agua pura, porque todo esto era un proceso que el sacerdote hacía. El sacerdote se preparaba. Primero tenía que ejercer su sacerdocio primero sobre su persona y hacer todos los pasos rituales para santificar y preparar su persona. Usted sabe que santificación significa apartado, ¿verdad? Apartarse para servir a Dios. Entonces,
en este proceso, dice aquí que nosotros también, hermanos, debemos reconocer que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con condiciones importantes de nuestra vida espiritual. Limpiarnos de mala conciencia. Purificar nuestros corazones. Son actos, hermanos, que hablan de una acción donde tenemos que purificar nuestra vida para entrar a la presencia de Dios, o para estar en la presencia de Dios. Por supuesto que ya nosotros lo hicimos cuando vinimos a Cristo y nos entregamos al Señor, y el Señor nos dio salvación. Hemos sido purificados en la sangre de Jesús. Pero luego tiene que haber un proceso de santificación continua. Todos los días debemos profundizar más nuestras actitudes para apartarnos de las cosas que nos alejan de Dios y actuar en consecuencia de las cosas que nos acercan al Señor. Amén. Tenemos que ejercer ese sacerdocio responsable. Tenemos que practicar ese sacerdocio responsable. Porque dice la Escritura que nadie más lo hará ahora por nosotros. Nadie más lo hará por nuestra vida espiritual. Nosotros somos los que tenemos que preocuparnos ahora por nuestra vida espiritual. Por supuesto que vamos a ver algunas cosas que van a ayudarnos en ese camino, que no estamos solos ni desamparados en ese camino, pero que tenemos que reconocer que ahora el sacerdocio responsable nos compete a nosotros. ¿Le estoy dando una mala noticia? ¿No? Porque algunos comienzan a decaer el semblante y a ponerse serios y a arrugar la cara. ¿Es mala información eso? Para mí, hermano, es una excelente información. ¿Usted se imagina poder estar delante de la presencia del Señor? Nosotros, yo, poder estar en la presencia del Señor y que Dios me vea como capacitado para estar en su presencia. Cuando en la antigüedad, hermano, solamente podía entrar una única persona y tenía que prepararse todo el año para entrar un solo día en su vida. Ahora nosotros, hermanos, a través de la oración y la búsqueda de Dios, podemos entrar todas las veces que queramos. Podemos estar en la presencia de Dios, hermanos, en el momento que queramos. No hay por qué buscar a Dios, hermanos, solamente cuando tenemos necesidad o tenemos problemas o tenemos lucha. Podemos hacerlo en todos los momentos de nuestras vidas. Esta es, hermanos, una de esas informaciones o una de esas cosas que Dios nos ha revelado que es espectacular. Estar delante de Dios el día y la hora que quiera, cuantas veces quiera, en todo momento que lo quiera. Puedo entrar a la presencia de Dios y Dios estará atento escuchando mi oración, estará atento para responder a mi oración, estará atento para atender mi vida espiritual. Esto, hermanos, es una información espectacular, maravillosa. Amén. Y que debemos conocer. Por eso dice aquí la palabra del Señor, aleluya. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Fiel es el que lo prometió. Dios prometió atendernos y Él nos va a atender todas las veces que sea necesario. Dios prometió estar con nosotros y lo va a hacer todas las veces que sea necesario. Ahora, esto significa, hermanos, entonces que el evangelio ahora es un evangelio individual, estrictamente individual, donde cada quien satisface todas sus necesidades espirituales. No. No es así. Y por eso el Señor nos advierte aquí. Volvemos al comienzo del problema, cuando el escritor sagrado comienza a evaluar y a utilizar estos argumentos para que veamos también otro argumento, hermanos, que cobra un peso muy importante en la vida y en la salud espiritual individual de cada cristiano, pero que se tiene que asociar en la relación colectiva de la iglesia con el Señor. Amén. En estos tiempos de pandemia, hermanos, escuché todo tipo de cosas.
todo tipo de cosas. Pero una de las cosas que me encrespaba el pelo, me ponía los pelos de punta, ¿cómo se dice? No está bien decir me encrespaba el pelo. No está bien, está mejor. Me ponía los pelos de punta, sí está bien, ¿no? Me ponía los pelos de punta, hermano, es cuando escuchaba, porque la iglesia somos nosotros. Y aunque estamos en nuestras casas, la iglesia sigue viva. La iglesia somos nosotros. Que es una suerte de justificación o es una suerte de ver un lado o la mitad de la verdad. Porque ¿quién no sabía que la iglesia somos nosotros? ¿Usted no lo sabía que la iglesia somos nosotros? Las paredes, el techo y todo esto es el templo, donde se reúne la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos nosotros, siempre lo supimos. Yo siempre lo supe, hermanos. Y el Señor sabe también que el edificio es templo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y sabe también que cada uno de nosotros componemos la iglesia del Señor. ¿Y sabe lo que dice el Señor con respecto a eso? Versículo número 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí está hablando, hermanos, acerca del ministerio de la iglesia. Amén. Ya ahí no está hablando individualmente, donde tenemos que ejercer un sacerdocio personal, un sacerdocio responsable sobre nuestra vida espiritual. Ahora está diciendo, deben asociarse para estimularse y para fomentar buenas obras, que son, hermanos, nada más y nada menos que el servicio de la iglesia del Señor. Amén. El servicio de la iglesia del Señor. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos estar juntos en comunión, desarrollando un ministerio de aliento, un ministerio, hermanos, de alentarnos los unos a los otros, un ministerio de estimularnos los unos a los otros, y también este ministerio se tiene que ver reflejados en determinadas acciones que debe realizar la iglesia para pregonar el evangelio de Cristo. Pero no podemos planificar nada si todo el mundo está desparramado por ahí. Solamente se puede planificar si nos reunimos. Amén. Y por si alguna persona todavía discrepa sobre el asunto y dice, bueno, lo que pasa es que de todas formas en este tiempo tan difíciles nos reunimos en nuestras casas y estuvimos allí siguiendo al Señor y todo esto. Si alguno todavía tiene dudas o se siente seducido por esa costumbre que fue nada más que un paliativo para asociarnos al problema que había en el mundo, pero que ya está finalizando y ya es tiempo de volvernos a reunir. Si alguien tiene dudas o ve en esto alguna acción muy romántica, muy linda de estar solamente en las casas, el Señor te lo dice más claro, versículo 25. Versículo 25. No dejando de congregarse. Porque si no entendiste el 24, si no lo viste como un momento en que la iglesia debe estar juntas, alentándose, animándose, planificando para desarrollar el servicio de Dios. Si no lo entendiste la primera vez, dice Dios, entonces aquí vamos a explicarlo, dice el escritor sagrado directamente. No dejando de congregarse. Y parece que este problema no es nuevo, porque dice, algunos ya lo hacen por costumbre, lo tienen por costumbre. Van a la iglesia cuando no tienen nada más que hacer, van a la iglesia cuando se sienten cómodos, van a la iglesia cuando creen que no hay ninguna cosa que les perjudique, van a la iglesia cuando esto. La Biblia nos dice que no hay que dejarse de congregar. Amén. Porque tenemos que seguirnos alentando y animando. La iglesia, hermanos, primitiva, que dice que se reunía por las casas y esto y lo otro, cuando llegó el día de la persecución, hermanos, la gente hacía lo necesario para juntarse como iglesia. Y lo hacían en las catacumbas, en el cementerio, entre medio de los cadáveres, en las cuevas.
se reunían para alentarse los unos a los otros, para animarse, diciendo de que no hay que fluctuar en la fe, que hay que confiar en el Señor, que el Señor tiene una vida mejor preparada para nosotros, que Él nos ha dado un sacerdocio maravilloso, que ahora todos nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, que ahora hay libertad. Quizás hoy quieran limitarnos, pero hoy hay libertad de entrar a la presencia de Dios. Y todo esto funciona cuando nos reunimos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Y traigo una advertencia más y con esto finalizo. Y esto, hermano, dice, se debe de agudizar más, versículo 25 al final. Debe haber una más alta preocupación cuando aquel día se acerca. ¿Qué día se refiere? ¿A cuál día? A la venida de Cristo, a la venida del Señor. Amén. A la venida del Señor. Yo empleé, hermanos, en estos meses, empleé la oración, hermanos, inversa. Algunos clamaban porque ya Cristo venía. Dice, ya Cristo, Señor, que no vengas ahora. Todavía no vengas, Señor. Demorate un poquito más. Deja que tomemos aliento y podamos recomponer nuestra vida espiritual, pero ahora no vengas. Ahora no vengas. Si vienes a buscar una iglesia, todavía no vengas. Y hacía esta oración, hermanos, porque no solamente los hermanos, aún pastores están con temores y miedos y una enorme dificultad para congregarse. Pero dice la Escritura, hermanos, que debemos alentarnos porque la venida del Señor está cerca y decirnos que ya pronto viene nuestra redención. Amén. Que Cristo viene a buscar a su iglesia. Entonces, es aquí, hermanos, donde cobra relevancia e importancia el congregarse. Porque el sacerdocio individual no es suficiente. Necesitamos de la iglesia del Señor. Amén. Cuando hacemos el estudio, hermanos, de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Unas fueron bien preparadas con mucho aceite y otras más o menos, ahí como le daba la cosa. En la espera del marido dice que claudicaron y se durmieron todas. No está mal dormirse a veces o dormitarse, no está mal, el cansancio puede hacer que la gente se duerma. Lo que está mal es dejar de velar. Y hubieron 5 vírgenes, hermanos, que dejaron de velar porque no se prepararon para la noche, no se prepararon para el momento de oscuridad, no se prepararon para el momento, hermanos, si por alguna situación se tardaba un poco más la venida del Señor. Tenían las cosas un poco así apresuradas, hicieron más o menos las cuestiones, no estaban velando, mientras que las otras 5 estaban velando y se habían preparado con lo necesario, aun si el esposo se tardaba. El esposo no vino por la noche, vino en la madrugada y cuando llegó comenzó el caos. Porque a 5 de las vírgenes se le estaba terminando el combustible. Y comenzó el caos. Y dame un poco, y dame que compartí conmigo. Ah, qué mala que sos, ¿por qué no querés compartir conmigo? El Evangelio nos dice que tenemos que compartir las cosas, porque sabe que el cristiano es muy creativo a la hora de justificarse, sabemos, ¿no? Nosotros somos muy creativos, porque yo también me voy a incluir. Nosotros somos muy creativos a la hora de justificarnos. Qué malo, ¿por qué no compartes el aceite conmigo? Qué pena. El Evangelio dice que debemos compartirlo y que debemos estar bien. Y la otra dice, no, si compartimos, las dos vamos a fracasar. Yo me preparé. Y sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? 5 entraron a la boda del Cordero y 5 se quedaron afuera porque llegaron tarde. Amén. La palabra dice, debemos exhortarnos y mucho más cuando aquel día se acerca. Cuando aquel día se acerca. Seguramente, hermano, la exhortación no es agradable. ¿A quién le gusta que lo reprendan o que lo exhorten? Levante la mano.
Me lo sospechaba, a nadie le gusta. La exhortación no es buena, la reprensión no es buena. Pero en este caso, hermanos, nos salvará la vida. En este caso, nos dará una bendición grande. Por eso, hermanos, cuando algún hermano nos exhorta o alguien nos exhorta diciéndonos que tenemos que confiar en el Señor, que tenemos que estar firmes en el Señor, que no debemos de flaquear, que nuestra profesión es solamente esperar en el Dios vivo y eterno, que esto es lo que debemos practicar en nuestra vida, no debe de enojarse, porque apunta en ayudarlo a que participe de la salvación. No sé, cuando Cristo venga, tengamos las lámparas casi agotadas de aceite. Casi agotadas de aceite. Parece que estas cosas, hermanos, las percibe muy bien el Señor. Porque el ojo del Señor es un ojo clínico. Él puede ver hasta lo más profundo de nuestro ser. Y quizás ahí no están limpia nuestra conciencia, ni nuestros corazones están lavados en agua pura, como decía a la hora de prepararnos como sacerdotes. Por lo tanto, hermano, este no es un tema que debamos de descuidar. Yo por eso, hermanos, en esta pandemia oraba, Señor, no vengas ahora. No vengas ahora. Tómate un tiempito más. Porque algunos estaban diciendo, ya viene el Señor. Esto es porque estamos en los últimos tiempos, ya viene el Señor. Uy, si viene ahora el Señor. Entonces, debemos alentarnos y animarnos. Y eso se hace cuando estamos reunidos como iglesia del Señor. Amén. Cuando estamos reunidos como iglesia de Cristo. Cuando estamos juntos. Cuando planificamos cosas. Amén. Es allí donde Dios nos bendice y nos da estrategias y nos da misiones y nos da un llamado para que su obra sea más efectiva, más eficiente, amén, y podamos alcanzar a otras personas para el reino de los cielos. Así que es tiempo ahora de reconocer nuestro sacerdocio comprometido que tenemos con el Señor. Es tiempo de reconocer que Cristo nos abrió una puerta para entrar al lugar santísimo. Es tiempo para que purifiquemos nuestras conciencias y corazones. Es tiempo que vengamos y que creamos en el Dios Todopoderoso. Es tiempo, amén, de alentarnos los unos a los otros, de que la venida del Señor está cerca, que tenemos que estar preparados, que nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Tenemos que velar esperando que Cristo venga. Amén, para que cuando Él venga, todos partamos a su santa y divina presencia. Amén. Póngase de pie, hermano, porque lo veo tan triste como el tiempo. Vamos a agradecer al Señor. Vamos a exaltar el nombre de Cristo. Brevemente, vamos a buscar al Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Señor amado, gracias. Gracias en esta hora, gracias en este tiempo. Gracias por tu bendición. Gracias por tu cuidado. Gracias, Dios mío, por tu obra poderosa. Gracias, Cristo, aleluya, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, Cristo amado, aleluya, mi alma te alaba y te glorifica, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y honra, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas, Señor eterno. Bendice nuestras vidas, Cristo de los cielos. Bendice nuestras vidas, Señor amado, aleluya. Tú eres bueno, Señor eterno. Tú eres poderoso, Señor amado, aleluya. Bendice, Señor amado, en el nombre de Jesús, nuestras vidas con poder y gloria. Bendícenos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Trae esa bendición de lo alto y que podamos asumir este compromiso glorioso, aleluya, en el santo, en el glorioso, en el divino nombre de Jesús. Aleluya.